Buenos días a todos y a todas. Vamos a proceder a brindar el parte número 305, correspondiente al día 8 de enero del 2021, del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del año 2020, ratificado por ley 1697 de la Honorable Legislatura Provincial. 1. En las últimas 24 horas se han realizado 837 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 14 de ellos resultados positivos a coronavirus. Correspondiente estos a Formosa Capital 7, Clorinda 6, Ingeniero Juárez 1. 2. Los 7 casos positivos de la ciudad de Formosa son todos contactos estrechos de casos positivos previos, reportados en los últimos días. Todos ellos ya se encuentran internados en el Centro de Atención Sanitaria número 1, Cincuentenario. 3. Los 6 casos de la ciudad de Clorinda corresponden a un personal de salud del Hospital Distrital Local, así como su pareja, y luego 4 contactos estrechos de casos positivos previos. Todos ellos ya se encuentran internados en el Centro de Atención Sanitaria número 4, Clorinda, que fue habilitado en las instalaciones del Club Argentinos del Norte. 4. El caso positivo de Ingeniero Juárez fue detectado en el marco de la búsqueda activa de casos desplegada en terreno en dicha ciudad. El mismo ya se encuentra internado en el Centro de Atención Sanitaria número 3, Juárez, que funciona en el Hospital Distrital de Juárez. 5. Los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 522. Total de casos recuperados, 251. Casos activos, 243. Fallecimientos por coronavirus, 2. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 26. Cantidad de test realizados a la fecha, 43.394 con un 1.2% de positividad. 6. Con relación a las ciudades con incidencia diferenciada de COVID-19, los datos actuales son los siguientes. Clorinda, casos diagnosticados 106, casos activos 37, personas en cuarentena en Clorinda 88. Ingeniero Juárez, casos diagnosticados 149, casos activos 149, personas en cuarentena en Ingeniero Juárez 477. Formosa Capital, casos diagnosticados 26, casos activos 25, personas en cuarentena de Formosa 176. 7. Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes. Ingreso de camiones de carga, 640. Control en la vía pública, 15.148 personas y 4.506 vehículos. Infracciones, 185 vehículos por restricción de circulación y patente y 497 personas por restricción de circulación y no uso del barbijo. Ingresos irregulares judicializados, 8. Fiestas privadas intervenidas, 3. 8. Continúa avanzando el programa de ingreso ordenado y administrado de personas a nuestra provincia. A la fecha, ingresaron efectivamente a Formosa 11.857 personas
desde la implementación de este programa. Actualmente se encuentran en cuarentena 2.022 personas y ya han cumplido esta medida preventiva 16.499 personas. 9. Informamos que durante el día de ayer se completó la vacunación del 50% de la población objetiva prevista para esta etapa. En el día de hoy se está avanzando en esta tarea, tanto en la capital como en el interior provincial, con el fin de concluir el proceso de vacunación de las 1.800 dosis recibidas en esta oportunidad. 10. Con provincianos. La pandemia vuelve a poner sobre la mesa los argumentos egoístas de un sector que plantea que sus derechos individuales son absolutos y por ende prevalecen sobre los derechos a la salud y la vida de los demás. Fundan su posición en que ante los contagios debemos aprender a convivir con el virus. Esto es falso y conduce a una tragedia, como ya vemos que ocurre en otros lugares del mundo. El virus no convive, sino que el virus daña y eventualmente mata. Por ello, ante esta situación de alto riesgo que estamos viviendo, la restricción provisoria de la circulación de personas constituye una medida sanitaria de cuidado, herramienta esencial para restringir la circulación del virus y los contagios. Seamos cuidadosos y responsables en este tiempo, para que los lugares más afectados puedan retornar lo más pronto posible a la nueva normalidad que nos impone la pandemia. No bajemos los brazos, más unidos que nunca, más firmes que nunca. En Formosa no se rinde nadie. Este ha sido el parte informativo número 305 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19. En una pandemia, nuestra vida cambia sustancialmente, porque tenemos que adaptarnos a nuevas situaciones que no habíamos pensado ni transitado con anterioridad, al menos nuestras generaciones. Por ello, el aspecto económico también es un aspecto relevante que no podemos soslayar en esta circunstancia. Con toda la información precisa, oportuna, necesaria sobre estas cuestiones, nuestro ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, el doctor Jorge Oscar Ibáñez, nos la brindará. Doctor. Muy buenos días a todos y a todas. En el día de ayer, el Instituto Nacional de Estadística y Censo, más conocido por sus siglas como INDEC, ha publicado las cifras de las variables económicas del mes de noviembre. Indudablemente que hay dos actividades que son, durante el mes de noviembre, uno de los motores principales de la economía en la República Argentina y, por ende, también en nuestra región y en nuestra provincia. Estas dos actividades son la industria y la construcción. El INDEC nos dice que hay un crecimiento sostenido de la industria y la construcción en los últimos meses, como ya vamos a ver en un gráfico. Informa el Instituto Nacional de Estadística y Censo que en el mes de noviembre la actividad industrial registró una mejora del 4,5% en relación a igual mes del año pasado, es decir, a noviembre del año 2019, y una mejora del 3,5% en relación a octubre, es decir, al mes anterior. Es el primer aumento interanual en más de 2 años. O sea, la actividad industrial ha tenido un aumento interanual que es
el mayor en más de 2 años. La construcción, por otro lado, registró un crecimiento del 6,2% respecto del mismo mes del año 2019, es decir, respecto a noviembre del 2019, y una mejora del 7,2% en relación a octubre, es decir, al mes anterior de este año. Y es en el rubro de la construcción el mayor crecimiento anual desde el año 2018. No es poca cosa, entonces, el crecimiento de la industria de la construcción, tanto público como privado, en la República Argentina en el mes de noviembre. Con respecto a la industria, el índice que mide esto es el índice de producción industrial manufacturero y nos dice que en el mes de noviembre tuvo una suba del más del 4,5% interanual. Es decir, compara noviembre del 2019 con noviembre del 2020 y hay una suma del 4,5%. Pero lo importante del gráfico es mostrar con claridad entre las dos barritas rojas esa caída tremenda de la actividad industrial en la República Argentina, caída histórica que fue el mes de abril del año 2020. Es decir, de allí comenzamos a remontar en junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre la producción industrial en la República Argentina. ¿Cuáles han sido en esta producción industrial los elementos más destacados? Bueno, el índice que mide la producción industrial manufacturera dice que respecto al mes anterior creció un 3,5, es la rueda más grande, la de mayor diámetro, 3,5 está en colores verdes. También nos dice que respecto al mismo mes del año anterior se creció 0,45. Y la última cifra que está con una señal negativa del 8,6 es la variación acumulada interanual. Es decir, es la variación que compara el igual periodo del año anterior, suma todo. Indudablemente que el 2020 va a cerrar con una actividad, si bien le falta sumar diciembre, inferior a la actividad general del 2019 por efecto de la pandemia. Pero lo importante en todas estas rueditas es que van marcando la variación, el crecimiento que ha tenido la economía en el mes de noviembre en la mayor parte de los rubros, salvo uno solo, que es textiles, prendas, cuero y calzado, que indudablemente no han tenido todavía un volumen de venta comparado al del año anterior. El resto, ustedes lo pueden ver, alimentos y bebidas, madera, minerales no metálicos, productos de metal, maquinarias y equipo, que es algo muy importante, creció un 12%. Hay otros equipos, aparatos e instrumentos electrónicos que también crecieron a la luz de programas que lanzó el gobierno como el Ahora 12. También la industria del mueble ha crecido 5,2%. Automotores y otros equipos de transporte un 12,1%. Es cierto que todavía no se han alcanzado los niveles del año pasado, pero la recuperación de la economía es ya una tendencia que parece imparable, es una tendencia que se registra en los últimos 4 meses. Esto es en cuanto a la producción industrial. Los indicadores del crecimiento de la actividad de la construcción marcan una variación interanual del 6,2% y la variación respecto al mismo mes del año anterior, es decir, a octubre contra noviembre, del 7,2%. El índice promedio está en un aumento del 6,2%, es la barra roja. ¿Qué es lo que más creció en la construcción? Todo aquello que hace artículos sanitarios de cerámica, las cales, pinturas para la construcción, el cemento Portland creció un 25%, ladrillos huecos
y placas de yeso. Y lo que menos creció ha sido asfalto y hormigón elaborado, comparado, por supuesto, con otros momentos. Así que, bueno, la construcción marca un sostenido crecimiento, al igual que la industria en la República Argentina. Para despedirnos, queremos mostrarles también estos emprendedores que son dos emprendedoras y un emprendedor cuya marca de diseño es Alwa Toba. Ellos hacen diseño y elaboración artesanal autóctona de objetos decorativos e indumentarias. Estos emprendedores son Yandira, Silvio y Marián. Y las cosas que hacen, aquí publicamos algunas nada más, son bellezas artesanales. Quien deba realmente comprar un regalo y quiere quedar bien, por favor, llame al 374 41 32 81, Facebook e Instagram Alwa Toba. Están estos jóvenes formoseños en la avenida Maradona 560 de Formosa Capital. A ellos nuestras felicitaciones, elaboran productos hermosos, sobre todo a partir de muchas aplicaciones que realizan también artesanas aborígenes. Así que felicitaciones y bueno, y les deseamos también muchas ventas. Esto es todo cuanto quería informarles por el día de hoy. Muchas gracias, doctor. ¿Usted sabe lo que significa Lua? En Toba, tierra. Tierra Toba. Nosotros somos una gran familia y como tal tenemos que conocer cuando nuestra familia está en determinada situación qué es lo que está pasando para poder protegerla mejor. Entonces, para cuidar a nuestra familia es importante conocer qué es lo que pasa y también lo que pasa en nuestra familia. Por ello, nuestro ministro de la Comunidad, a cargo del Ministerio de Desarrollo Humano, el doctor Aníbal Gómez, nos brindará esa información para que todos podamos cuidar mejor a nuestra familia. Doctor. Muy bien, muy buenos días a todos. Sí, vamos a informar cuál es la situación en el mundo, en la Argentina, también muy brevemente, porque si bien tenemos mucha información de lo que está pasando en Formosa, nunca debemos dejar de observar lo que está pasando en el resto del mundo, más aún con la situación como se está dando en todo el mundo y en diversos países, que realmente es muy preocupante. Acá podemos observar que en el mundo ya tenemos 88.199.012 personas que han sido afectadas por la enfermedad, mientras que el número de fallecidos ya asciende a 1.901.974 personas. En nuestro país hay 1.690.006 personas que han sido afectadas por la enfermedad. El número de fallecidos es de 44.122 personas. El 87.9% de estas personas afectadas ya han sido recuperadas, mientras que aquí vemos algunos países, lo que están pasando. Por ejemplo, en el Reino Unido tenemos que 2.889.419 personas han sido afectadas por la enfermedad, mientras que el número de muertos en Inglaterra es de 78.508 personas. En los hospitales de Londres ya pronto podrían quedarse sin camas disponibles por el aumento exponencial de casos de coronavirus atribuida a la nueva cepa más contagiosas. En los Estados Unidos tenemos 21.492.159 personas que han sido ya afectadas por la enfermedad, mientras que el número de fallecidos en ese país, Norteamérica, ya tenemos un total de 363.1
603 personas. Registró los Estados Unidos casi 4.000 muertes diarias por COVID-19, cifra récord hasta la fecha. En Sudáfrica tenemos 1.170.590 personas afectadas por la enfermedad, con un número total de 20.999 fallecidos, pero este país actualmente se encuentra inmersa en la segunda ola marcada por una nueva variante más transmisible. Y acá podemos observar cuál es la situación en el mundo con los diferentes países que ya han determinado que están con un toque de queda. Podemos nombrar todos los países que tienen el círculo azul, son los países que están con toque de queda. Podemos observar que está extendido en todo el mundo el toque de queda en este momento. Nombremos algunos. Italia. El toque de queda está vigente desde el 6 de noviembre. Las medidas tienen alcance nacional. Comienzan a las 22 y terminan a las 5, lapso en el que solo se puede circular por motivos de trabajo o salud debidamente justificados. Bélgica es uno de los países europeos más afectados por la pandemia del coronavirus. Allí se impuso un toque de queda a fines de octubre y el primer ministro de ese país anunció el relajamiento de algunas medidas que incluían un estricto confinamiento, toque de queda y la prohibición de reunirse se mantienen. Chile decidió ampliar el toque de queda nocturna como parte de las acciones del gobierno para poder contener la propagación de la pandemia en todo el territorio. En la región vemos que el Paraguay tiene un total de 112.856 casos, mientras que el número de fallecidos asciende a 2.352 personas. En Salta tenemos 22.578 personas afectadas. El número de fallecidos en la provincia salteña es ya de 1.026 personas. En el Chaco tenemos 26.215 personas afectadas, mientras que el número total de fallecidos es de 714 personas en la provincia del Chaco. Algunas noticias. En Corrientes, el Gauchito Gil abrirán los santuarios, las visitas, pero los festejos serán reducidos. Este es un ejemplo que por ahí no debe tomarse, ya que todo lo que significa aglomeración de personas es realmente lo que no se debe hacer en este momento. Es una de las peores medidas que se pueden tomar, hacer de que haya aglomeración de personas, más aún en una provincia de Corrientes, en donde vemos que tienen muchísimos casos, no solamente de personas afectadas, sino también de fallecidos. En Tucumán, la curva de contagios por coronavirus comienza a erigirse nuevamente en Tucumán. En Santiago del Estero, Quimilí estableció severas medidas para tratar de frenar el coronavirus. En la ciudad de Buenos Aires tenemos que tiene un total de 5.961 personas que han fallecido por esta enfermedad y tiene así 1.938 muertes por millón de habitantes, la más alta del país. El promedio del país es 969 muertes por millón de habitantes. En Formosa, con 2 fallecidos, tenemos 3.2 fallecimientos por millón, el más bajo en todo el país. Acá podemos observar la jornada de vacunación que se realizó en el día de ayer al personal policial y personal de salud que están en sectores críticos y de contacto con pacientes COVID o posibles pacientes COVID sospechosos. Por lo tanto, esto se inició en el día de ayer a las 9 de la mañana. A las 7 se recibieron las vacunas que vinieron desde Buenos Aires, los transportes adecuados. A las 9 ya se comenzó este proceso de vacunación y realmente se cumplió con total normalidad
tal cual como se informó en la mesa del Consejo COVID de hoy, en donde ya el 50% de la población objetivo ha sido vacunada. Acá podemos observar cómo los equipos de salud están trabajando en casa por casa, en las actividades del día de ayer, para los hisopados correspondientes, corresponden al trabajo que se están haciendo en distintos barrios de Formosa capital, realmente con un muy buen resultado. Estos equipos de salud van a visitar casa por casa, se visita en primer lugar a los contactos de las personas que han dado positivo, así que pedimos a estas familias la mayor colaboración de que accedan a la visita de los equipos para que posteriormente se puedan realizar el hisopado, el diagnóstico correspondiente para protección de estas personas, de su familia y de toda la comunidad. Luego también se hará un rastrillaje a distintos puntos de todo el territorio, no solamente de distintos barrios de Capital, sino también de Clorinda, de Ingeniero Juárez, en fin, de diferentes localidades de toda la provincia. También tenemos que observar que está asegurado el abastecimiento del Plan Nutrir por parte de las familias paiperas, en Boca Pilagá, Villa 213, Villa Fañe, Mojón de Fierro, Belgrano, Laguna Yema, Nainec, Tres Lagunas, en fin, las diferentes localidades están haciendo llegar sus productos, como podemos observar en la fotografía, para que las familias formoseñas que estén pasando por una situación de vulnerabilidad puedan recibir estos alimentos frescos, nutritivos y saludables que para tener una nutrición adecuada, equilibrada, en donde los aportes de vitaminas, minerales, proteínas de primera calidad lo están proveyendo nuestras familias paiperas del interior. Acá vemos el personal del Plan Nutrir trabajando con todas las medidas de bioseguridad, las familias haciendo colas con el debido distanciamiento, utilizando el barbijo como corresponde y recordando nuevamente que para ir a retirar los bolsones alimentarios con el documento y el carnet están habilitados porque figura el nombre, apellido y el día que deben concurrir. Muchas gracias. Gracias, doctor. Antes de cambiar de tema, hay consultas respecto de la caja para celíacos. Sí, esta es un plan que tiene también el gobierno de la provincia de Formosa, que se hace con fondos provinciales, recordando que para pertenecer, porque muchos consultan cómo hacer para pertenecer y formar parte de este plan de enfermedad celíaca, es necesario tener un diagnóstico previo desde el punto de vista médico que certifique que son enfermos celíacos. Para esto deben concurrir al médico, él dará las indicaciones correspondientes para que puedan hacerse los estudios, que en algunos casos son análisis de sangre, pero la certificación viene a través de una toma de biopsia que es muy fácil, intestinal, en donde se certifica de que esta persona está padeciendo esta enfermedad y por lo tanto es alérgica al gluten, es decir, una proteína que está presente en algunos alimentos, fundamentalmente las harinas de trigo, de cebada, de centeno y de avena. Son los cuatro cereales que tienen esta proteína que produce una alergia intestinal. Así que esta caja es de entrega bimestral y se sigue con la frecuencia correspondiente. Gracias, doctor. Ahora sí,
nos importa saber el estado de salud de nuestros comprovincianos que están internados dentro del sistema público de salud, llevando adelante esta enfermedad que es el COVID-19. ¿Y por qué? Porque como una gran familia nos importa a cada uno de nosotros lo que le pasa a alguno de los miembros de esta familia. Con el parte diario, nuestro médico infectólogo, el doctor Julián Vivolini. Doctor. Muchas gracias, buenos días, saludos a todos y a todas. Bueno, actualmente, como ustedes sabrán, hay 5 lugares destinados para la internación de pacientes con diagnóstico de coronavirus, de los cuales 3 son internaciones de pacientes o personas asintomáticas. Entre ellos está en la localidad de Clorinda, en Ingeniero Juárez y Las Lomitas. Y los otros 2 centros que están en Formosa Capital, donde está ubicado en el Cincuentenario, y el Hospital Interdistrital. El Hospital Interdistrital principalmente, obviamente, personas más complejas, como por ejemplo los cuadros moderados y los severos, y algunos leves dependiendo de las circunstancias de comorbilidad o algún otro factor en particular. En el Cincuentenario también hay asintomáticos y leves. Con respecto a los que están en el Hospital Interdistrital, hay 2 los cuales más nos preocupan. No hay actualmente cuadros moderados, pero sí tenemos 2 cuadros severos, tan comprometidos. Uno de ellos, el que está en un cuadro más complejo, más complicado, tiene su pulmón muy afectado, una inflamación causada por la infección, obviamente por el virus, que ha llevado a que su pulmón funcione muy mal, por lo tanto esté necesitando la asistencia respiratoria mecánica. Lo único que efectivamente el pulmón está muy dañado, se tiene un diagnóstico que se llama distrés severo, que es un cuadro donde el oxígeno, por más que se lo introduzca con el respirador, no pasa a la sangre correctamente porque hay un proceso inflamatorio que interpone el pasar el oxígeno de los alveolos desde dentro del pulmón hacia la sangre. Ese impedimento es como una muralla que evita que fluya el oxígeno por más que uno le introduzca, digamos, el oxígeno más completo. A pesar de ello, es por ello que tiene un pronóstico reservado, es complejo, tiene, como siempre decimos, una posibilidad entre 50 y 80% de fallecer de las personas que están en respirador. La otra persona, en cambio, tuvo una mejor evolución, se logró poder extubarlo, o sea, nosotros decimos extubar es cuando se lo saca del respirador, porque recordemos que un respirador se conecta hacia el pulmón. ¿Cómo se conecta? A través de una tubuladura que va hacia la tráquea para insuflar y llevar el oxígeno. Ese tubo que va por la tráquea, cuando uno se lo saca, se llama extubación. Entonces, logramos extubar al paciente y ahora está respirando solo, o sea, espontáneamente, sin la necesidad de la asistencia respiratoria mecánica. Obviamente que todavía requiere la apoyatura de un suplemento que es el oxígeno con mascarilla para aportarle mejor cantidad de oxígeno para que pueda manejarse mejor. Obviamente aún está en vías de recuperación, no quiere decir esto que este paciente ya esté fuera de riesgo, sigue con un riesgo alto, está con pronóstico reservado todavía porque tiene mucha miopatía. ¿Se acuerdan que le habíamos comentado que la miopatía es que los músculos están muy cansados para poder respirar a veces solos? En esta oportunidad están un poco más recuperados, por eso respira solo, pero siempre hay que estar atento que cualquier complicación puede volver a la necesidad de la asistencia respiratoria mecánica. Esperemos que así no lo sea. Pero bueno, es una buena noticia dentro de toda esta recuperación lenta, pero al fin una buena noticia con respecto a este paciente que igualmente tiene pronóstico reservado. Después están las otras personas con sintomatologías leves que solamente son manejados con, obviamente, antiinflamatorio o cualquier otro medicamento que pueda subsanar sus síntomas. Y el resto de las personas asintomáticas cursando su internación sin mayores complicaciones. También quiero aprovechar 2 comentarios que quiero hacer. Uno relacionado con la vacuna. Habíamos dicho los días anteriores que podrían presentar efectos adversos, pero después también
salió una noticia donde hubo una reinfección de un personal de salud que se había vacunado y había tenido una nueva infección por coronavirus. Y bueno, a colación de eso y de unos comentarios que se están viendo por temor de algún personal de salud que se pudiera adquirir la infección posterior a la vacuna. La vacuna de por sí tiene una cobertura del 90%, ¿sí? Ese es el promedio. 90% quiere decir que hay un 10% que por más que tenga la vacuna puede adquirir la infección. Y ese 90% se adquiere luego de las 2 dosis que debe recibir la persona. Recordemos que una dosis es el día 0, la segunda dosis debe ocurrir después de los 21 días, o sea, el día mínimo de espacio tiene que ser 21 días. Después se puede colocar el día 22, o el 25, o el 26, o el 30, etcétera. Ahí no hay tanto límite, pero sí tiene que haber un límite de 21 días. Una vez que se coloca la segunda dosis, tiene que pasar alrededor entre 7, 10 hasta 14 días para alcanzar ese 90% de cobertura. Por lo tanto, todos esos tiempos previos, esos días previos, semanas previos, la persona todavía aún tiene mayor riesgo de infección. Por lo tanto, es por eso que tanto se hace hincapié, por más que uno tenga la vacuna, debe cuidarse siempre, ¿sí? Por eso siempre decimos que la vacuna no es la solución mágica y con eso solo se soluciona todo el problema, no. Es una herramienta más que tenemos para combatir esta pandemia. ¿Nos va a ayudar? Por supuesto, no es lo único, obvio. Hay que seguir con todas las medidas necesarias para tener al alcance y tratar de evitar las nuevas infecciones. Por lo tanto, ¿puede ocurrir una infección posterior a la vacunación? Puede ocurrir, como cualquiera de las otras vacunas. Todas las vacunas no siempre cubren el 100%. Es una herramienta más que nos sirve. Y lo otro que quería comentar también es, nos han preguntado mucho a las personas que tienen turnos o controles médicos. No está suspendido ningún tipo de actividad para la salud, ¿sí? Todo aquello que estaba programado, turnos, sus controles de las embarazadas, por favor, las embarazadas, continuar sus controles necesarios ininterrumpidamente. No hay ninguna indicación del ministro de que se pueda o que se deba suspender ninguna atención, por supuesto, ni que hablar aquellas de mucha necesidad. Pero los embarazos, por ejemplo, deben continuar, está todo planificado para que se siga la atención necesaria para los controles del diabético, del hipertenso, para conseguir sus medicamentos. Eso no está interrumpido, así que siga y vaya a consultar si usted tiene el turno programado o tiene algún turno o un control ya pautado previamente. Gracias. Muchas gracias, doctor. En una situación de pandemia siempre es bueno que todos conozcamos cómo son las distintas situaciones epidemiológicas en sus distintas zonas. Al respecto, para ilustrarnos sobre esta cuestión, nuestro médico epidemiólogo, el doctor Mario Romero Bruno, nos ilustrará al respecto. Gracias, doctor. Bien, buenos días, buenas tardes a todos los formoseños y formoseñas. Realmente esta situación epidemiológica es dinámica. Ustedes saben cómo puede ir variando de un momento a otro, inclusive rápidamente. Entonces, poder ir clasificándola, y esto hace que se tomen decisiones. De acuerdo a esta situación epidemiológica y el análisis que se va haciendo en cada situación, se toman decisiones. Esta clasificación está propuesta por el Ministerio de Salud de la Nación, donde establece 4 tipos de situaciones distintas, por las cuales generalmente se comienzan a atravesar y progresivamente, según la gravedad, esto puede llegar a evolucionar, como ocurre en todas las provincias argentinas, en todos los países del mundo. Nuestra situación particularmente vamos a ir viendo en cada caso de esta clasificación en qué situación están las 3 localidades, las 3 ciudades que en este momento están siendo afectadas, que son Clorinda, actualmente con 37 casos activos, Ingeniero Juárez con 149 y Formosa Capital con 25. Cada una de estas localidades tiene una situación particular y las decisiones son particulares a cada localidad. Eso también lo establece claramente
estas recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación. Según la clasificación y las particularidades de cada localidad, se toman las decisiones. Entonces, orientando la imagen donde nos muestra estas 4 situaciones, la primera es cuando no ocurren casos o cuando los primeros casos son importados. Siempre recordamos que el ingreso de personas portando el virus hace que se realicen los diagnósticos y estos puedan aparecer como casos aislados en algún lugar. Hemos tenido varios de estas situaciones durante mucho tiempo en la provincia de Formosa, cuando lo que se realiza en estas situaciones básicamente es vigilar la puerta de entrada, básicamente vigilar la puerta de entrada a la casa. Entonces, en este caso, la medida que ha tomado la provincia de Formosa fue un control importante al ingreso, con todo, ustedes saben, con todo el programa de ingreso ordenado y administrado, vigente hasta la fecha, pero además de eso, con todos los controles que hacen a los ingresos irregulares, reforzando sobre todo el control en todos los límites y fronteras de la provincia. Aparte de eso, con los ingresos que se ha dado con los camioneros, con el seguimiento también a través de un corredor sanitario, a través de un seguimiento informático y con las obleas que se le ha dado a los camioneros. O sea que la estrategia en la primera situación la seguimos manteniendo hasta el momento. Después, cuando aparecen los casos, lógicamente que el aislamiento de estos casos, los casos confirmados se internan, para eso se dispuso en la provincia de Formosa un hospital único, monovalente, como es el Hospital Interdistrital para la Contingencia Evita, y es así donde se comenzaron a atender los casos que fueron diagnosticados tanto de ingreso como los que aparecieron también a través de ingresos irregulares. A partir de eso, toda la preparación del sistema de salud, que ustedes saben que se ha dado todo en la provincia, fortaleciendo el sistema de salud, el seguimiento de los casos, buscando lugares para aislamiento y el aislamiento de los contactos estrechos, que esta es la cuarentena que se realiza con los contactos estrechos, que también hasta la fecha se sigue manteniendo. La comunicación que todos los días hacemos, porque esto lo vamos a ir repitiendo, forma parte de la estrategia de mantener a todos los habitantes alertas y atentos y con todos los cuidados necesarios de prevención. Y esto vamos a seguir insistiendo, el riesgo siempre está presente, fuera de la puerta de nuestra casa el riesgo está presente. Fuera de la puerta de nuestra casa el riesgo de transmisión puede estar presente. Entonces, las recomendaciones van a seguir siendo de mantener el distanciamiento social de 2 metros, usar el barbijo, lavarse las manos, evitar los lugares concurridos y los lugares cerrados. Estas recomendaciones son para las 4 situaciones. Una segunda situación ya es cuando aparece un caso esporádico, como vemos a partir de un caso, vemos cómo se ramifica rápidamente y un caso positivo puede dar de promedio hasta 3 contactos estrechos. Eso es lo que se llama R0, R sub 0, conocido así, que es la capacidad de transmisión del virus. A partir de un caso confirmado, el promedio son 2.3, 3.3, inclusive en algunos estudios hasta llega hasta 5.9, casi 6 personas contagiadas. Y aparte de eso están los hiperpropagadores. Un caso patente el que estamos analizando acá en la ciudad capital, donde a partir de un caso se dio una propagación de más de 10 casos. Esos son hiperpropagadores, por las características propias de la transmisión del virus, pero también con las relaciones con las personas. Entonces, la segunda situación es cuando aparecen casos esporádicos de transmisión local en conglomerados y los brotes se van controlando. A esto lo que se le agrega justamente es la investigación del brote. Cómo aparece, por dónde aparece, quiénes son los contactos, todo ese seguimiento que es necesario cuando aparece un brote, que es el que hemos tenido recientemente en Ingeniero Juárez y se ha dado toda una investigación muy importante con una cantidad de testeos y de pruebas diagnósticas para este caso. La tercera situación es ya cuando existe una transmisión local, y esto vemos aparte de los conglomerados, pero también existen puntos que no tienen ni una conexión con otro. Esto es lo que le llamamos cuando comienzan a aparecer zonas con transmisión local. Siguen estando los casos conglomerados, pero aparecen casos sueltos en los últimos 7 días que no tienen un nexo definido,
Entonces, lógicamente que el riesgo en esta situación es mucho mayor. Y la cuarta situación es la que padecen, como les decía, todas las provincias y países del mundo, que es cuando existe transmisión comunitaria sostenida. Esto ya cuando se evidencian varias cadenas de transmisión, aparecen casos que no tienen ningún contacto en cualquier lugar, y esto es lo que llamamos transmisión comunitaria sostenida. ¿Cuál es la situación entonces en el caso de Clorinda? Clorinda tenemos casos donde identificamos, como el caso de recién, contactos estrechos, sería una zona con transmisión local que sería la situación número 3. Situación local, y aparecen casos, personas que se hacen el diagnóstico por propia cuenta y aparece el caso positivo, no sabemos de dónde vino, es un caso con transmisión local a predominio comunitario. Ya el caso que sería Ingeniero Juárez es una zona ya con transmisión comunitaria sostenida, que es un caso ya número 4, donde en este caso ya existen varias líneas de investigación, hay varios brotes y aparecen casos sueltos. Bueno, es una situación más complicada. Y el caso particular de Formosa estaríamos en una clasificación tipo 2, donde aparecen conglomerados pequeños, uno fundamentalmente, otros sin mayores ramificaciones y más que nada dos casos aislados, que es una zona de riesgo de segunda gravedad. Entonces, en cada situación las acciones son cada vez más firmes. Lógicamente, por eso también se llega a medidas preventivas, como son fundamentalmente las restricciones a la circulación de personas y a las actividades. Esto es lo que hace que, existiendo el virus presente, se pueda pasar rápidamente de una situación a otra. Así que fundamentalmente darnos cuenta de este riesgo hace que también individualmente tomemos nuestras decisiones y nos cuidemos cada día más entre todos. Muchas gracias, doctor. Estamos abiertos a las preguntas que deseen formular. Hoy, como es día viernes, recordamos que el domingo la conferencia de prensa va a ser a las 11 de la mañana. Y una pregunta por periodista. Gracias. Buenos días, Alejandro Richard para Nacional Formosa y Nacional Las Lomitas. Se ha visto que en estos días se ha incrementado la cantidad de test que se están analizando. Ayer, bueno, hoy no superamos los 1000, pero ayer sí fueron más de 1000. Preguntar si esta cantidad de test, que ahora que hay un incremento, está haciendo que haya una demora en el conocimiento de los resultados. Quisiera saber cuánto tiempo podría llegar a tomar esta demora. Gracias. El aumento de la cantidad de test se debe fundamentalmente a que se ha aumentado justamente la capacidad operativa en todo el territorio provincial. Ya se han conformado equipos locales de testeo en esta técnica tan particular que es el hisopado, que se hace en las fosas nasales y también en las fauces a través de la cavidad bucal, que requiere una preparación previa. Es así que en Ingeniero Juárez se ha armado un equipo local de muchas personas con capacidad de testeo que hace que se aumente, ¿no es cierto?, esto a nivel provincial. Pero lo mismo ha pasado también con la localidad de Las Lomitas, donde el equipo de esa localidad también ya ha sido capacitado para realizar testeos, pero también personal de salud pública de la comunidad de El Potrillo, El Chorro, en fin, en todo el oeste provincial. Y viniendo más acá, lo mismo ha pasado en la ciudad de Clorinda. Se han integrado muchísimos estudiantes de enfermería del último año que se han capacitado y se siguen capacitando aún mayor cantidad para justamente aumentar la capacidad de testeo, que es algo importantísimo y fundamental en la estrategia rápida detección de casos y poder controlar cualquier foco que pudiera existir. También ha pasado lo mismo en Formosa Capital. Recordamos que tenemos más de 100 estudiantes avanzados de enfermería que han sido capacitados, que ya están trabajando tanto en la UPAC como en las 4 regiones que se ha subdividido la ciudad de Formosa Capital, haciendo los testeos
para los contactos estrechos, pero también yendo más allá, buscando testeos ya en cualquier punto de la ciudad, en la búsqueda de casos que pudieran dar positivo. Pero esta mayor capacidad de testeo por una mayor cantidad de personal y de recurso humano capacitado ha sido acompañado también con una mayor capacidad de poder procesar estos hisopados. Es así que se han instalado ya en Ingeniero Juárez un laboratorio con personal capacitado para que ahí mismo ellos puedan obtener sus resultados sin necesidad de tener que enviarlo a Formosa. No significa una sobrecarga para Formosa Capital. Lo mismo ha pasado con Las Lomitas, en donde ya se está trabajando en la instalación de un equipo completo para tener estos resultados con los bioquímicos y los técnicos del laboratorio ahí mismo en Las Lomitas. No va a significar tampoco una sobrecarga para Formosa Capital. También en Clorinda, que ya estábamos teniendo un laboratorio para hacer testeo, en el día de ayer se ha reforzado para darle mayor capacidad de respuesta, que tampoco va a enviar muestras a Formosa Capital, ya que los mismos en su totalidad van a ser procesados y los resultados van a tener ahí. Recordemos también que se han aumentado, que en un principio en nuestra provincia no teníamos ningún laboratorio. El primero fue el Laboratorio de Biología Molecular del Hospital de Alta Complejidad, que adquirió este equipamiento y daba la respuesta en forma rápida, 24 o 48 horas. Pero luego también el Hospital Interdistrital Evita fue dotado de equipamiento y de personal para que puedan procesar las muestras, como así también la UPAC, que también tiene su propio equipamiento para dar respuestas. Pero aparte de eso, las 4 zonas sanitarias en las cuales se ha subdividido la ciudad de Formosa ya cuentan o se están instalando, en algunas de ellas ya está terminado, otras están en proceso en el transcurso del día de hoy, de equipamiento necesario para que ellos mismos puedan procesar en el área geográfica que le corresponde las muestras sin tener que sobrecargar la UPAC, el Hospital Interdistrital Evita, ni tampoco el Hospital de Alta Complejidad. Así que, por el contrario, no vamos a tener ninguna demora en la respuesta de los resultados de la mayor cantidad de hisopados y se está previendo aún mayor cantidad porque esto es lo que buscamos. El éxito de esta estrategia consiste justamente en detectar rápidamente algún caso positivo, obtener la respuesta y aislar a estos casos para así evitar la transmisión comunitaria. Nosotros, si no actuamos de esta manera, nos va a pasar lo mismo que lamentablemente le pasó a otras provincias como vecina. No tenemos que ir tan lejos. Jujuy fue lamentable lo que ocurrió en esa provincia. Recordemos las imágenes en donde ya prácticamente ni siquiera los cementerios tenían capacidad para dar respuesta a la gran cantidad de fallecimientos que tuvieron en tan poco tiempo y los familiares enterraban a sus seres queridos que han fallecido en el patio de su propia casa. Así que nosotros debemos aprender de lo que ha ocurrido en otras partes para poder dar una solución y prevenir de que no ocurra lo mismo en nuestra provincia. Es por eso es que se han expandido en forma tremenda, exponencial, la cantidad de testeos con personal y con recursos, con equipamientos para dar pronta respuesta a esta situación. Gracias, doctor. Siguiente pregunta, por favor. Muy buenos días, doctores. Nathaniel Cáceres, del Grupo de Medios TVO y CNN Radio en Formosa. Esta mañana entrevistamos a uno de los jóvenes del grupo denominado Formosa Libre. Están convocando a una manifestación para mañana a las 18 horas. Hay algunas personas que, afectados por las medidas que ha adoptado este Consejo, teniendo en cuenta la situación sanitaria en la que nos encontramos en la ciudad, han manifestado que comparten y apoyan algunos puntos que van a reclamar mañana en la Plaza San Martín. ¿Qué medidas va a adoptar este Consejo ante esta movilización? Muchas gracias.
Estamos en una situación de cuidado desde el punto de vista epidemiológico. Nosotros apelamos siempre a la responsabilidad ciudadana. Por eso nos permitimos volver a leer el último punto de esta cuestión. Del último punto, el punto 10 del parte del día de la fecha. Y que dice así: con provincianos, la pandemia vuelve a poner sobre la mesa los argumentos egoístas de un sector que plantea que sus derechos individuales son absolutos y por ende prevalecen sobre los derechos a la salud y la vida de los demás. Fundan su posición en que ante los contagios debemos aprender a convivir con el virus. Esto es una falsedad y conduce a una tragedia, como ya vemos que ocurre en otros lugares del mundo. El virus no convive, sino que el virus daña y eventualmente mata. El virus daña y eventualmente mata. Por ello, ante esta situación de alto riesgo que estamos viviendo, la restricción provisoria de la circulación de personas constituye una medida sanitaria de cuidado, herramienta esencial para restringir la circulación del virus y los contagios. Seamos cuidadosos y responsables en este tiempo para que los lugares más afectados puedan retomar lo más pronto posible a la nueva normalidad que nos impone la pandemia. Esto siempre entendemos que algunos piensen de que su libertad individual es absoluta y que está por encima de la libertad del conjunto. Cuando hablamos del conjunto tenemos que pensar de que hay personas que están con mayor probabilidad de fallecer por este virus, que son nuestros adultos mayores, que son personas que tienen algún tipo de comorbilidad, de las que largamente esta mesa ha ido hablando a lo largo de esta pandemia. El egoísmo hace prevalecer la mirada estrictamente individual y particular, y en una situación de pandemia lo importante es sostener una mirada solidaria, como la mirada que tiene la mamá con los hijos. Cuando un hijo está enfermito, o una hija, la mamá, muy a pesar de que pueda tener ganas de realizar otras cosas, está al lado del hijo o de la hija que la necesita. Y esto no va en desmedro de los papás, porque el otro día cuando di este ejemplo se me enojó uno, dice, los padres ahora hacen eso, y está muy bien, pero el lazo de la mamá con el hijo o con la hija es mucho más fuerte que el que tenemos los papás. Eso es prácticamente natural. Felicitamos entonces a este papá que también hace esta tarea. En definitiva, las medidas que nosotros tomamos como consejo son medidas estrictamente de política sanitaria y que se orientan a proteger la vida y la salud de los 640.000 formoseños y formoseñas. Detrás de estas personas
también es bueno señalarlo, hay una matriz ideológica, que hace prevalecer lo económico por encima de la vida. Y esa matriz ideológica también tiene su apoyatura en expresiones políticas que en los últimos días las fuimos viendo en medios locales, que llamativamente son muy coincidentes, prácticamente calcadas de las mismas e iguales declaraciones que hacen la dirigencia política a la que pertenecen estos actores a nivel nacional y a nivel de otras provincias. Entonces es llamativa la coincidencia, como por ejemplo la militancia que han tenido algunos contra eventualmente la resolución de una limitación horaria nocturna y que aparecieron en todos los medios y que lo trataron al presidente de monarca y otros epítetos de ese calibre. En Formosa nosotros tenemos una situación que está circunscripta al departamento Matacos, que está circunscripta a la zona de Clorinda y en Formosa capital. En el resto de la provincia se siguen manejando tal como lo habíamos expresado, de una manera normal de la nueva normalidad a la que nos arrimó y nos condujo el coronavirus. Entonces, la situación es en lugares determinados y por un tiempo determinado que lo hemos explicitado. Ahora, si por 14 días, bueno, nos quedan 11, no pueden aguantar esta situación y argumentan de que vienen cansados de lo que venimos viviendo, pero ¿y si nosotros hasta que se estableció esta medida por parte del Consejo, veníamos teniendo una vida prácticamente normal? Entonces hay que poner un poquitito por encima de esa exacerbada defensa del interés individual. Poner un poquitito el interés del conjunto, de todos. Porque si no quedamos en mi derecho, mi derecho, mi derecho, mi derecho. Y en ese mi derecho, mi derecho, mi derecho, olvido de que también están el derecho de nuestros adultos mayores, en que todos nos tenemos que cuidar para cuidarlos a ellos justamente, o a aquellas personas que tienen una comorbilidad en este momento. En definitiva, son perspectivas, son miradas. Los entendemos esta situación, claro que la entendemos, pero no podemos, por ello, relevarnos de la responsabilidad institucional que tenemos. Nunca vamos a renunciar a la responsabilidad institucional que tenemos. Nunca. Porque ningún padre debe renunciar a la responsabilidad como padre. Algunas veces, con nuestros hijos, y vamos a los ejemplos de los hijos porque es donde nosotros tenemos la cuna de los valores con los que nos fueron formando. Más de una vez a un hijo, o a nosotros como hijos, nos tuvieron que decir que no. Más de una vez a nuestros hijos e hijas tuvimos que decirle que no a algo. Más de una vez nos dolió tener que decirle que no, pero sabíamos que era para cuidarlos y cuidarlas.
Cuando crecimos nos dimos cuenta que ese no que nos dijeron nuestros padres y nuestras madres en algún momento eran para cuidarnos, y bien que lo hicieron. Es momento de proteger a nuestros hijos. Es momento de protegerlos. A nuestros hijos y a nuestras hijas. Y todos somos hijos e hijas de alguien. Somos hijos e hijas de Formosa. Es momento, entonces, de dejar de pensar tanto en mi derecho, de una manera exacerbada. Y pensemos juntos cómo continuar cuidándonos para poder salir juntos de esta, porque no existen salidas individuales. En esta tenemos que salir todos juntos y juntas. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Leonardo Fernández Acosta, Diario Comercial, Vida País, Radio Parque. Hablando un poco de responsabilidad institucional, ministro, en el Hospital de Alta Complejidad desde hace años se viene dando una situación de contrato precario laboral respecto de profesionales que tienen vinculación a través de un régimen de pago de monotributo por prestación de servicio, realizando una tarea que se viene llevando a cabo alrededor de 5 a 10 años. Hace unas horas hay varios de los empleados que tienen entre 5 y 10 años que están en la primera línea de la lucha contra el coronavirus, es decir, están poniendo en riesgo su integridad, muchos sin tener la categoría o la adecuación necesaria dentro de su desempeño laboral, han recibido un telegrama de finalización de su contrato o de su vinculación con el Estado, después de tantos años, vía WhatsApp, que han sido enviadas, de alguna manera autorizadas por el doctor Prochasco, Jorge Marcelo Prochasco, Laura Benítez, otra doctora, y María Paula Ramírez, creo que es, o algo así. Bueno, esto es lo que nos han dicho los afectados, y se han quedado sin trabajo, puntualmente, sin ninguna explicación. Después de años, esperaban que con el recambio de autoridades, cuando se fue el exministro de Desarrollo Humano, Luis Décima, las cosas mejoraran en el Alta Complejidad, y bueno, para ellos ha sido para peor. Preguntarles un poco la razón de la desvinculación de estas personas. Vuelvo a repetir, años hace que trabajan, no hay una causa justificada, solamente la finalización anual de los contratos que, como todos conocemos, se renuevan de manera casi automática todos los años. No ha ocurrido nunca este tipo de cosas, pero bueno, preguntarle la razón de esta situación. Gracias. Indudablemente que es una medida que han adoptado las máximas autoridades de esa institución. Son casos particulares que habrán evaluado, no tenemos conocimiento aquí en la mesa de por qué circunstancias algunos contratos, como bien dijo usted, por lo general casi se renuevan todos, pero no se renuevan nunca todos. A criterio de la autoridad que maneja el organismo, hay indudablemente contratos que finalizan el 31 de diciembre, se han de considerar no necesarios e imprescindibles. No es una respuesta concreta a los casos porque no los conocemos, pero esa es la situación. Habrá una evaluación de las autoridades del hospital y, como consecuencia de esa evaluación, habrá contratos que no se renuevan. Pero no tenemos una explicación persona por persona, no sabemos cuántos agentes son, lo que usted manifiesta, no sabemos si son médicos, enfermeros, personal administrativo. Entonces, no podemos darle realmente una respuesta concreta. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días a todos y a todas. Muy buenos días para todos. Bien, está complicado hablar con esto. ¿Quién dio la orden? Bueno, he leído muchos comentarios ayer. Ayer un día muy difícil, muy complicado para todos, pero debemos mantener la alegría, la esperanza, las buenas ondas, manejar todo con mucha fe, con mucha espiritualidad, porque el virus no nos perdona a nadie. Y lo de ayer fue realmente
muy, muy fuerte. Yo no pude estar, pero se sentía desde la televisión, desde los comentarios de todos ustedes, se sentía el dolor, las energías muy densas realmente, el bajón que hay, porque esto era como un velorio en la provincia. Bien, hablando un poco de todo lo que es cuestiones es esto, ¿no? A ver, bien, hablando un poco de todo lo que es la marcha para mañana, yo solo quiero recordarles a toda la gente que está haciendo reclamos y dando órdenes permanentes al gobierno, porque todo el mundo le dice al gobierno lo que tiene que hacer, que se haga esto, que se haga aquello, que haga. Le digo una cosa, hay un pequeño detalle, simplemente que al gobierno lo eligió la mayoría del pueblo. Las decisiones las deben tomar ellos, no la gente que ni siquiera los votó. Me parece que por ahí vienen los problemas para la marcha de mañana. Bueno, para el ministro de Desarrollo Humano, se están realizando testeos en toda la provincia. Se están realizando vacunaciones, pero básicamente con los testeos. Seguramente aparecerán casos positivos, digamos, más altos de los que ya tenemos ahora. Entonces, la pregunta, ministro, es si por allí podría darse que con este aumento de casos, nosotros continuaríamos en algún tipo, digamos, en una extensión de bloqueo sanitario, lo cual le pido al gobierno, por favor, basta. Yo soy empleada, no soy empleada, soy trabajadora privada y realmente necesito mucho poder movilizarme con libertad. No tengo sueldo ni de acá ni de allá, me la tengo que rebuscar con las publicidades, con YouTube, con Facebook, con alguna radio que me dé algún pequeño espacio y necesito movilizarme mucho como el resto de los demás. Lo pido, no lo ordeno porque a ustedes los ha votado la mayoría, no la minoría que está haciendo un solo lío y que por otra parte nos ponen en peligro a todos. Muchas gracias. Realmente con el aumento de los testeos en toda la provincia y también la capacidad para procesar los testeos con los laboratorios que se han instalado a todo lo largo y lo ancho de nuestro territorio provincial, tenemos la capacidad justamente de aumentar la búsqueda activa de casos positivos en todo el territorio provincial. Y en la medida que los vayamos detectando, seguramente vamos a tomar las medidas que corresponden ante esta situación, que significan fundamentalmente el aislamiento de él, de su grupo familiar, también de los contactos estrechos para evitar la propagación del virus. Así que este procedimiento lo vamos a hacer, lo vamos a seguir. Estamos en una situación epidemiológica en algunos lugares, específicamente lo que es Ingeniero Juárez, Clorinda y Formosa, con sus particularidades, tal cual como ha explicado el médico epidemiólogo, el doctor Mario Romero Bruno, y se tomarán las medidas particulares según correspondan en cada situación. Lo que sí que evitar la circulación de las personas en esta etapa, por más que afecten individualmente a algunas personas, es una medida que hay que tomarla. Esto está demostrado en todo el mundo y no hay discusión posible desde el punto de vista científico, epidemiológico, de que esta medida no deba ser tomada. Por el contrario, es una medida esencial y que la hemos tomado en estos 3 lugares que le estoy diciendo, pero aparte también hemos tomado todas las medidas y todas las precauciones para que estos focos puedan rápidamente ser controlados y volver a la nueva normalidad. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Emanuel Crossi, Diario La Mañana.
La pregunta tiene que ver con el uso de la ivermectina, que es un producto de uso veterinario que es un antiparasitario que viene en 2 presentaciones, en comprimido o de manera inyectable, que ya está siendo utilizado en varias provincias y que incluso está siendo utilizado también acá en la provincia de Formosa por varias personas para mitigar los efectos del COVID-19. Si bien la Sociedad Argentina de Infectología dijo que la evidencia científica acerca de la efectividad de este producto para tratar el COVID-19 es de baja calidad, bueno, son muchas las personas, incluso las provincias que lo están utilizando, entre ellos la provincia de Misiones, donde ya, según una resolución del Ministerio de Salud Pública de esa provincia, se lo está administrando en dosis de 0,6 miligramos por día durante 5 días. Queremos saber cuál es la postura del Consejo acerca de la utilización de este producto. Gracias. Sí, con respecto a eso, la ANMAT, el Ministerio de Salud de Nación, las sociedades científicas como la Sociedad Argentina de Infectología y de otras sociedades científicas médicas, como la Sociedad Argentina de Farmacéuticos, el Centro de Control de Infecciones de Estados Unidos, las agencias europeas de salud de toda la Unión Europea y ahora el NIS o el similar a lo que es el CDC, pero en Inglaterra en ninguno de esos lugares, en ninguno de esos países, Australia también, la otra vez estuvimos leyendo las guías de Australia, en ninguno de esos países, ninguno de ellos autoriza o indica la utilización de ivermectina como tratamiento para el coronavirus o como medida preventiva o como profilaxis. Hay un montón de estudios que sí hablan de que la ivermectina pudiese disminuir o disminuye la carga viral en ciertas condiciones de estudios de laboratorio. Faltan muchos estudios todavía para hablar que efectivamente funcione. No estoy diciendo que no sirva o que no funcione. Lo que estoy diciendo es que no hay un estudio suficiente que diga que realmente es efectivo para cumplir esa función o ese objetivo que dice ahí. Se puede utilizar, se podrá utilizar, pero en un contexto de un estudio clínico o trial, como le decimos nosotros, para evaluar sus efectos secundarios. La automedicación es de altísimo riesgo, es un medicamento que tiene muchos efectos adversos, graves entre ellos, y por lo tanto no se aconseja, menos aún por los infectólogos. Yo formo parte, soy socio de la Sociedad Argentina de Infectología, no lo voy a recomendar para su uso indiscriminado, sin un control y una indicación precisa. Hasta que no aparezcan datos más precisos, inclusive con el aval de las instituciones como es la ANMAT, que tanto se criticó por lo de la vacuna, que sí, que no, se buscó toda la aprobación por la ANMAT y ahora este medicamento que no tiene esa aprobación, aparentemente no hay ningún problema de tomarlo. Mi recomendación es que no se tome para tal fin, ¿sí? Está estipulado o aprobado su uso para otro tipo de tratamiento, algunos como antiparasitario principalmente, por supuesto. Por lo tanto, mi recomendación, que ya que nos guiamos con todas las normativas, y obviamente el Consejo se guía con todas las normativas de las directrices del Ministerio de Salud de Nación y de todas las sociedades, no hay una recomendación para administrar o hacer ese tipo de tratamiento. Siguiente pregunta, por favor. Buen día, Blasich Ángel, Diario Norte de Formosa. Para el ministro Ibáñez, hablando con personas que trabajan en la quinela, ellos quieren saber por qué utilizan el criterio de cerrarles a ellos sus oficinas cuando mantienen un buen protocolo y no hay cúmulo de gente, como en otros comercios, por ejemplo. ¿Cuál es el criterio que tomaron? Gracias. Bueno, el tema del juego, ustedes saben que el tema del juego es un tema muy, muy delicado en toda la Argentina, no solamente en Formosa. El juego que se había habilitado era precisamente el juego que acá en alguna medida es el que se realiza a través del control del Instituto de Asistencia Social. Nunca abrimos los casinos,
ni otro tipo de sala de juego, es decir, lo que se conoce como las maquinitas, digamos, ¿no? Porque entiende este consejo que allí sí, en lugar cerrado, hay una cantidad de personas que es inadmisible que se pueda autorizar ese tipo de reuniones. Con respecto a las agencias de quiniela, lo que sí sé que está estudiando el IAS ya hace un tiempo y creo que su implementación no demoraría mucho, es la implementación del juego online. Es decir, que vos puedas jugar a la quiniela a través del teléfono, por ejemplo, y evitar así también aglomeramientos en las agencias. Pero te repito, esa es una cuestión que todavía no la tiene del todo desarrollado el Instituto de Asistencia Social, está trabajando en eso. No creo que pueda habilitar todas las agencias en estos 10, 12 días que faltan, porque es una medida preventiva. Es decir, ¿cuáles son los objetos de estas medidas de no circulación de las personas, ¿no es cierto? Impedimos la circulación de las personas porque entendemos que se traslada el virus de esa forma. Impedimos las juntadas, por así decir, de fiestas, porque entendemos que el virus se transmite en forma tremenda cuando se organiza este tipo de fiestas. Entendemos que hay que cortar la circulación del virus y esta es una de las medidas que también alcanza a las agencias de quiniela hasta que pasemos esta etapa que se ha considerado para Formosa, para Clorinda y para Ingeniero Juárez muy delicada. Probablemente que no se pueden abrir aparentemente las agencias del interior por ahora, pero sí también se está estudiando a través del IAS, eso nos ha comentado su administrador, de poder sí abrir las agencias de lugares que no tienen la circunstancia que hoy tiene Clorinda, Formosa e Ingeniero Juárez. Pero te repito, las agencias no creo que puedan volver a su normalidad en estos 10, 11 días que faltan. Gracias, doctor. Y como linda familia que somos, en la que por encima de nuestros intereses egoístas ponemos el interés de todos los miembros de la familia, vamos nuevamente a nuestro bloquecito de participación con imágenes de la buena gente de Formosa, que pone absolutamente todo para cuidarse y cuidarnos a todos. Por eso, cuidarte es cuidarnos. Acá lo tenemos a Facundo. Tiene 12 años y es fan de los cómics de superhéroes, como cuando todos teníamos 12 años. Yo era hincha fanático de Batman. Cuenta que durante este año sus personajes de aventura tomaron vida y los pudo ver tanto en su mamá Rosana, que es oficial de policía, quien no solo lo cuidó a él, sino también a todos los formoseños y formoseñas, y también en su papá Darío, quien ha sido un gran apoyo para él, por lo que quiere agradecerles por tanto amor a sus papás, a su mamá y a toda su familia. Y claro que sí, Facundo, esto es lo que tratamos todos de que podamos ver juntos de qué manera expresamos nuestro amor en este momento, cuidándonos entre todos. Gracias, Facundo, y gracias también a tu mamá y a tu papá, porque sin duda para Rosana y para Darío vos sos lo más importante que hay en la vida. Ellas son Fabiana y Mariela. Una es auxiliar de limpieza y la otra es enfermera. Ambas trabajan en el Hospital Interdistrital Evita y recibieron la vacuna. Y nos cuentan de que la vacuna es como cualquier otra vacuna. ¿Se acuerdan cuando íbamos a la escuela y nos ponían la BCG y que decían, ¿te prendió o no te prendió? Esta es como cualquier otra vacuna, tal como nos los explicó el doctor Julián Vivolini. Y les cuento también, a modo de infidencia, que terminada la conferencia de prensa, nuestro médico epidemiólogo
el doctor Mario Romero Bruno tiene que partir raudamente a vacunarse. Así que invito acá a los periodistas, si lo quieren acompañar, se tiene que ir a vacunar el doctor Romero Bruno. Y por último, miren a esta belleza. Pero qué ojazos que tenés. Ella es Sibelia. Sí, es bella, sin lugar a dudas, Sibelia. Y qué lindo barbijo que tiene, de las vaquitas de San Antonio, de abejitas, florcitas. Qué bella mirada que tiene Sibelia. Ella es hija de Marcela y de Yamil. Es lo más importante que tienen en la vida, sin lugar a dudas. Y como Marcela es responsable también, al ser miembro del sistema de salud en nuestro hospital odontológico, ella también se vacunó. Porque nos cuidamos para cuidarnos entre todos. Y como todos los formoseños no nos vamos a poner absolutamente todas las pilas para cuidar a Sibelia, que con esa mirada nos dice, tenemos que cuidarnos y ser solidarios entre todos. Sibelia, te cuento que tenés una tía súper babosa, que es la que nos mandó la foto. Ella es Silvia, así que gracias Silvia por compartir con todos los formoseños y los formoseñas esta preciosa imagen de Sibelia que nos muestra la responsabilidad por dos lados. Por un lado, en este contexto de pandemia, cómo se cuida usando barbijo. Pero por el otro lado, si prestamos atención, ella está sentada en el asiento trasero del auto en una silla para niños, que es la mejor manera de poder trasladarse en automóvil para poder cuidarlas y asumir desde pequeños la responsabilidad de cuando subimos a un auto colocarnos el cinturón de seguridad o cuando andemos en moto utilizar el casco de manera adecuada. Muchas gracias por compartir esta charla diaria en la que todos nos ponemos al día respecto de las novedades del COVID-19 en la provincia de Formosa. Los esperamos mañana. Que Dios y la Virgen nos cuiden y protejan.